Hola, sean todos bienvenidos a este canal. Yo soy Mari y en el día de hoy vamos a realizar el paso a paso de esta hermosa borla. La verdad que es un accesorio fundamental para nuestros bolsos y aquí quiero compartir con ustedes cómo es la elaboración más sencilla. Sé que en el canal hay chicas que son nuevas en este hermoso arte, por eso quiero compartir con ellas lo que son la elaboración de accesorios para nuestros bolsos y vamos a iniciar con lo que es el más fundamental, la borla. Si estás en este canal y aún no te has suscrito, te invito a que te suscribas, a que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un video tutorial nuevo. Ahora sí, acompáñame al paso a paso. Vamos a iniciar tomando una superficie. Miren, aquí tengo esta, de esta libreta, y tengo la superficie de un libro. Vamos a medir. El libro tengo 17 centímetros y medio y de la agenda tengo una superficie de 14 centímetros. Pero al yo realizarla de este tamaño tendría que cortar las punticas para emparejar. Me quedaría una borla de 13 centímetros. La verdad que quedaría pequeña. Yo usaría mejor la que tiene una superficie más grande, porque a la hora de cortar las puntas, de emparejarlas, la borla me va a quedar con unas medidas ideales. Vamos a iniciar. Miren, aquí tengo esta libreta. Obviemos el cuento, este es de mis hijos. Vamos a tomar el trapillo. La verdad que este es un tutorial, un paso a paso súper sencillo y bastante rápido. Colocamos el trapillo sobre la libreta. Me gusta dejar esta parte, es donde vamos a hacer el corte. Así que vamos a empezar por acá abajo. Miren la distancia que voy a dejar. Empezamos. Una vuelta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les recuerdo que ya el grosor de la borla depende de las vueltas que ustedes le den. Este, como es un trapillo pluma licrado, le voy a dar más porque me va a quedar muy delgadito. Si ustedes están trabajando con un trapillo de algodón, tienen que, si es muy grueso, les recomiendo dividirlos por la mitad, porque si no les queda una borla muy gruesa, muy gorda, y las hebras no se aprecia estéticamente muy bonita. Y si están trabajando con este trapillo licrado, ahí sí tenemos que darle más vueltas. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Le voy a dar 15 vueltas. Vamos a cortar. Vamos a cortar ahora otra hebra. Miren que la estoy haciendo del mismo tamaño de la hebra que está larga. Y aquí vamos a ubicar lo que es el broche. Vamos a colocar el broche sobre la hebra que ya hemos cortado. Y vamos a pasar esa hebra debajo de este lado, miren, donde no está la abertura del libro. Pasamos una hebra. Y ahí vamos a amarrar. Aprieten duro. Ahí apretamos durísimo. Hacemos otro nudito. Ya hemos asegurado este lado, ahora vamos a cortar las puntas.
yo abro un poquito lo que es el libro, o pueden usar un cartón y ahí voy cortando las puntitas. Ya dejamos de usar el libro y así nos va quedando la borla. Vamos a pasar el broche, el mosquetón hacia la parte de atrás, así lo vamos rodando, que el nudito que realizamos quede de la parte de abajo. Miren, la borla nos ha quedado de un tamaño perfecto. Vamos a tomar ahora otro pedazo de trapillo. Este sí lo voy a hacer un poquito más de largo de los que están más. Miren, vamos a cortar de largo de las hebras más largas. Aquí. Entonces vamos a colocar esta hebra de esta forma. Miren. Y la vamos a colocar sobre el trapillo hacia abajo. Ahí. Ponemos la mano, que nos quede la hebra esa de este lado. Y una hebra la vamos a darle vuelta. Así. Apretando bien, ajustando bien. Así. Vamos a dar 2 o 3 vueltas. De esta forma. Ahora vamos a pasar la hebra con la que dimos 3 vueltas dentro del aro que tenemos aquí en nuestra borla. Así. De esta forma. Y la hebra que está hacia arriba la vamos a jalar. Miren. Y así el nudito quedó en la parte de adentro de donde hicimos las vueltas. Esta hebra la vamos a pasar con una aguja de la parte de abajo. No debajo de toda la hebra, sino debajo de 2. Que nos quede debajo de 2 hebras para que se pueda esconder bien y no se suelte el nudo. Ahí. Ahora sí vamos a ir emparejando nuestra borla. Les voy a mostrar cómo yo emparejo las puntas de mi borla. Cojo un papel, lo doblo por la mitad y lo voy enroscando de esta forma. Entonces paso mi borla. Y voy enroscando el papel. Así. Ahí voy cortando. Miren cómo quedan parejitas. Vamos a ir emparejando a nivel del papel. Ahora vamos a sacarlo. Y ¡tarán! Así nos ha quedado esta hermosa borla. Miren. Quiero darle las medidas. Miren, me quedó de 17 centímetros. Ya hemos finalizado. Espero que les haya gustado el paso a paso, que lo pongan en práctica. Si tienen una duda, déjenmelo saber en los comentarios. Si aún no te has suscrito, te invito a que te suscribas, a que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un video tutorial nuevo. Nos vemos en un próximo paso a paso. Dios te bendiga. Chao.